Hola compañeros y docente en línea. Mi nombre es Ana María Jaramillo Ruiz, soy estudiante de la UNAD. Para mí es un gusto compartir con ustedes actualmente el curso de normatividad fiscal para llevar a cabo esta actividad que es la primera de la unidad 1, Fundamentos de la normatividad fiscal en las pymes. Comenzaré por explicar varios fenómenos que en su conjunto contribuyen al desarrollo de la normatividad fiscal. Para empezar, comenzaré por dar una descripción de los elementos que integran esos factores y qué funciones desempeñan. Comenzaré por hablar de las finanzas públicas. Estas se componen de 4 elementos principales, los cuales explican el mecanismo de cómo el Estado obtiene recursos para prestar servicios que generan gastos con el fin de satisfacer las necesidades públicas. Los 4 elementos son necesidades públicas, servicios públicos, gastos públicos y recursos públicos. Las funciones de las finanzas públicas son reflejar la forma en que se captan e invierten los recursos nacionales, representados por los impuestos, generados por las empresas e individuos que son económicamente activos. Ahora les hablaré de la política fiscal. Esta se compone de 2 elementos, que son, primero, el gasto público, que comprende tanto el dinero empleado por el gobierno para suministrar bienes y servicios a los ciudadanos, como las transferencias de dinero a algunas personas que el gobierno realiza sin recibir ningún servicio a cambio. Ejemplos clásicos de transferencias son las ayudas sociales y las prestaciones por desempleo. Y segundo, los ingresos públicos en forma de impuestos, tasas, ingresos patrimoniales, de empresas públicas y endeudamiento. La función principal de la política fiscal es configurar el presupuesto del Estado como variable de control para asegurar y mantener la estabilidad económica y evitar situaciones de inflación o desempleo. Muy bien, ahora veamos. Los elementos que están dentro de la política de gasto público son los gastos de inversión, los gastos de funcionamiento y los gastos destinados al servicio de la deuda, tanto interna como externa. Esto es, al pago de intereses y amortización de capital. Es decir, toda erogación o salida de dinero originada en una empresa o entidad estatal hace parte del gasto público. Se incluyen dentro del gasto público, inclusive, las erogaciones de entidades descentralizadas, tanto nacionales como provinciales y municipales. Ahora bien, las funciones principales de la política de gasto público consisten en programar y proyectar los egresos y cantidades emitidas para el cumplimiento de las actividades nacionales, regida por la Ley Orgánica de la Administración Pública, la cual se representa mediante un presupuesto para su posterior ejecución. Por último, los elementos que integran el presupuesto son los gastos e ingresos de las empresas y de las entidades administrativamente controladas. La función principal del presupuesto es llevar el control financiero de cualquier organismo, ya sea privado o público. Comprende la representación de la recaudación y el gasto público del sector público, es decir, el del propio gobierno federal, de las empresas y de los organismos descentralizados sujetos a control presupuestal, así como el resto de las entidades que están bajo control administrativo. Bueno, pues, muchas gracias por su atención.